Muchas bendiciones, amados. Soy el pastor Jorge Justi. Les doy la bienvenida a este segundo mensaje de la serie que comenzamos el martes titulada Siguiendo a Cristo. Como dijimos la otra vez, esta serie consta de 3 mensajes. Este es el segundo. Y esta serie tiene como base el pasaje bíblico que vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 19 y 20, que dice: venid en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Quiero saludar a todos los que se han conectado hasta este momento, y como siempre, le pido que compartan esto con sus amigos, con todos sus contactos, con sus familiares, que hagan grupos en las casas, para que se puedan todos beneficiar de la bendición que va a recibir todo el que reciba este mensaje de parte del Espíritu Santo. El mensaje de hoy se titula El verdadero servicio. El verdadero servicio. Y trata de cómo ser efectivos en el servicio a Cristo. El verso que apoya este mensaje se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y verso 10. Y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Gracias, Señor, te damos esta noche, porque estamos aquí todos escuchando y viendo este mensaje que viene a través de mí por parte del Espíritu Santo para la edificación y para el discipulado de todos los que así quieran o estén en la disposición de recibir este mensaje. Te pido que nos arrojes discernimiento, sabiduría en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amados, como dijimos la semana pasada, cuando Dios nos llama lo hace de una manera individual, pero Él tiene una mente o un propósito colectivo en su mente. Muchas veces hemos escuchado que dicen que cuando venga el Señor Jesucristo, Él viene a buscar una iglesia en victoria. Él no va a ir casa por casa tocando a las puertas y llamando a cada uno individualmente, sino que Él viene a buscar una iglesia, Él viene a buscar su novia, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros en conjunto, unidos para ese mismo propósito, teniendo cada cual distintos llamados y distintas cosas, talentos y habilidades para aportar a ese cuerpo que está, la cabeza es Jesucristo. Es por eso que nosotros nos congregamos como un cuerpo, siendo cada uno de nosotros esos miembros del cuerpo con distintas funciones. Todo con un solo propósito, el de llevar el Evangelio de Jesús a todas las naciones haciendo discípulos. Aunque no todos tenemos el llamado de pastores, apóstoles, maestros, profetas o evangelistas, debemos alinearnos con la sana doctrina del Evangelio de Jesús. Para lograr esto necesitamos saber las cosas que Dios requiere de aquellos a quien llamó para estos ministerios. Tú como creyente necesitas discernir entre la iglesia que predica una sana doctrina y la que no. Cuando no hacemos esto, entonces nos pasamos criticando unos a otros y a veces nos creemos que sabemos más que los demás. Esto sucede entre algunos servidores, amados, tristemente. Y en el caso de las iglesias grandes, también entre pastores que tienen un concepto quizás más alto de ellos mismos y ven a los demás como inferiores o en otra categoría. Criticamos quizás a nuestros consiervos sin pensar que Dios no nos ha mandado a hacer eso, amados. El ministerio pastoral a veces se convierte en un entretenimiento quizás en el cual el protagonismo da pie a pensar que uno sabe más que los demás. También hemos perdido de vista el objetivo del culto. ¿Por qué nos congregamos? Que es alabar y adorar a Dios y exponer la palabra para la edificación de la iglesia, para que el llamado eficaz se cumpla en nosotros. Nuestra tarea es predicar a Jesús para que los elegidos reciban la palabra y se conviertan de sus malos caminos. Ese es el mensaje que le traigo aquí, y estas 3 enseñanzas que le voy a compartir nos ayudarán a comprender cuál es el verdadero servicio
que debemos practicar. El primer punto, nos tenemos que preguntar por qué es que hay tantas divisiones. Como vimos en el versículo base de este mensaje, Pablo nos invita a que hablemos todos una misma cosa. O sea, el Evangelio de Jesús. El mismo Pablo dice, si ustedes me escuchan a mí, de mi propia boca, salir algo que no sea lo que es el Evangelio de Jesús, no me sigan, no me crean. También nos exhorta a que no tengamos divisiones. Dios no nos ha mandado a predicar nuestra palabra, o mejor dicho, nuestra propia sabiduría humana o nuestra filosofía personal. Él nos mandó a predicar su palabra. En el versículo 17 dice Pablo, en la primera carta a los Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, amados. Nos dice Pablo que no nos creamos sabios, ni mucho menos superiores a otros, porque Dios escogió a lo más vil del mundo y a lo menospreciado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26, dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es poderoso, hermanos. Dice la palabra que el que es humilde a Dios, Dios lo enaltecerá. Pero el que es orgulloso, Dios lo va a humillar. Dios no eligió filósofos, no eligió oradores, ni sabios, ricos o poderosos. Para predicar el Evangelio, Dios escogió gente del pueblo, pescadores, escogió hasta colectores de impuestos, porque ellos iban a predicar el Evangelio de gracia y paz. Nadie tiene el derecho a gloriarse a sí mismo, sino el mismo Señor Jesucristo. El segundo punto, amados, es la actitud hacia el servicio. El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a Corintios, capítulo 2, los primeros 2 versos, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta debe ser la actitud correcta, amados, del ministerio de Dios. Esa debe ser la actitud de nosotros, que es la de predicar el testimonio de Jesús, haciéndolo con humildad, sin alardear de nuestras habilidades personales o de nuestra sabiduría, cuando exponemos la palabra de Dios. Pablo decidió no predicar nada que no fuera la predicación de Cristo y su sacrificio redentor en la cruz. El tema principal de la predicación debe ser Cristo. Dice también Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versos 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Saben, hermanos y hermanas, muchos no conocen cuánto temor y temblor los que predicamos la palabra de Dios lo hacemos. Con cuánto temor y temblor nosotros lo hacemos, porque sentimos un profundo sentido de nuestra propia debilidad. Es por eso que cuando predicamos acerca de Cristo y su sacrificio en la cruz, es el poder divino que acompaña la palabra el que obra. No somos nosotros, no es nuestra sabiduría y no es nuestra oratoria y lo bonito que predicamos. Es el poder divino que acompaña la palabra el que obra, y no son nuestras palabras sino las del Espíritu las que fluyen y llevan a las personas a creer y a la salvación de sus almas. El punto 3 y el punto final es que el culto es una adoración a Dios. Dijimos en el comienzo de este mensaje que hemos perdido de vista el objetivo del culto.
que es el de alabar y adorar a Dios y exponer la palabra para edificación de la iglesia, para que el llamado eficaz se cumpla. También dijimos que la actitud correcta, amados, es la de predicar el testimonio de Jesús, haciéndolo con humildad, sin alardear de nuestras habilidades personales o de nuestra sabiduría. Aquí el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuando tenemos una opinión elevada o inflada de nuestra sabiduría, es solo un autoengaño. Es una estrategia, es algo que está puesto por Satanás, porque dice la palabra que esto para Dios es una necedad. Pablo nos dice que el pensamiento de los hombres más sabios del mundo, o diría yo, los que se creen más sabios del mundo, son vanidad, debilidad y necedad. Él dice que no nos engañemos a nosotros mismos, ya que debemos ser humildes y estar dispuestos, amados, a ser enseñados por Dios, para que aprendamos las verdades reveladas a través del Evangelio de Jesús. También en la primera carta a Corintios, capítulo 3, verso 20, nos dice Pablo, y otra vez, vuelve a repetir, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Reconociendo, amados, que Cristo es el Señor de nosotros y que debemos reconocer su dominio y someternos gozosos a su mandato, porque Dios a través de Jesús reconcilió al mundo pecador y derramó la riqueza de su gracia sobre nosotros. Y esa, amados, es la esencia y la totalidad del Evangelio. Por eso el culto debe ser una adoración a Dios. Una adoración a Dios en humildad y en agradecimiento y en total obediencia a Él. Y si tú aún no lo has conocido, amado, amada que me escuchas, hoy es el día que el Señor ha escogido para llevarte este mensaje a ti. No es casualidad, el Señor escogió el tiempo, el momento, y tú que me estás escuchando en este momento, si no has aceptado a Jesús en tu corazón, este es el momento que lo puedes hacer. Estás allá en la intimidad de tu casa, escuchando este mensaje, y puedes repetir conmigo, si lo sientes en tu corazón, pronunciarlo con tu boca, repitiendo esta corta oración después de mí, cerrando tus ojos, levantando tu mano hacia el Señor en símbolo de humildad y de arrepentimiento, y repetir conmigo, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos, quiero ser una nueva criatura, límpiame mis pecados y entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén en el nombre de Jesús. Y también, ya que has hecho esta oración, yo te recomiendo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedes seguir discipulándote, aprendiendo más acerca de la palabra y cómo mantenerte en la santidad que sientes en este momento, esta transformación que se vaya convirtiendo en ese anhelo y en ese deseo de compartir tu testimonio con otras personas, que es el verdadero propósito del servicio que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Y a todos aquellos que se han apartado, tienen también la oportunidad esta noche de venir a los pies del Señor arrepentidos para comenzar un nuevo camino, emprender una nueva experiencia con el Señor. Dice el Señor que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron y Él no se va a hacer memoria de lo que nosotros hicimos. Así es que si tú también te has apartado, puedes venir a los pies del Señor arrepintiéndote verdaderamente de tus pecados. Quiero nuevamente saludar a los que están conectados, recordarles que tenemos el cierre, el último mensaje este próximo domingo, donde terminamos la serie Siguiendo a Cristo. Y también para que continúen siguiéndonos en todas las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en SoundCloud tenemos los devocionales, tenemos una aplicación móvil también. Al final del mensaje sale
el anuncio de todas las redes sociales, de la aplicación móvil en la tienda de Apple o en Google Play para los que tienen Android. Y ahí en esa aplicación tienen todas las funciones con todos los recursos y todo el acceso a todas las redes sociales y a nuestra página de internet www.palabrayverdad.org. Ahí tenemos todos los recursos que puedan ustedes necesitar para que continúen edificándose y si sienten en su corazón apoyar la obra que el Señor ha puesto en nuestros corazones también, hay un botón de donación que pueden accesar también y hacer la donación para la obra del Señor. Yo los bendigo esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, deseando que pasen una feliz noche.